Albert, te pregunto, porque vos sos un gran conocedor de lo que tiene que ver con la ONU. Daniel decía que poca gente lo veía. De hecho, en un momento hay un aplauso único que continúa, supongo que debe haber sido de alguno de los que lo acompañaron. Creo que estaba Karina Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. ¿Por qué se levanta el presidente? ¿Por qué no tiene importancia un país u otro? ¿Hay una recesión? ¿Se trata de hacer un cuarto o van a otro lado? ¿Por qué poca gente y el año pasado había más gente? Mira, vamos a ver un poquitito el tema desde la parte más importante. En principio, cuando la ONU fue creada, que el antecedente fue la Liga de las Naciones, se crea con 52, 53 países nada más. Hoy estamos hablando de 193. Cuando la ONU fue creada, también fue creada como atendida por sus propios dueños. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que una de las instituciones que tiene las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes, los otros 10 son rotativos. Los 5 miembros permanentes son los que tienen el derecho a veto. ¿Qué quiere decir? Que puede haber 14 votos a favor de algo y uno de los 5 del Consejo de los miembros permanentes dice que no, obviamente la resolución no puede salir. En consecuencia, ¿qué dice? Que ya el diseño de las Naciones Unidas habla de que el poder quedó reservado muy sectorialmente. Eso es número uno. ¿Quién lo tiene ese poder, Albert? Para dejarlo claro, ¿no lo tiene Estados Unidos, por ejemplo? Forma parte del poder, sí, no es claro. El único poder. No es el único poder. Hoy China comparte en esta pulseada geopolítica una parte importante del poder. ¿Por qué? Porque tiene una economía que es cercana a los 17 trillones. Estados Unidos tiene una economía de 27 trillones, porque China tiene una extensión territorial enorme, porque es el segundo país más poblado del mundo, porque es la fábrica más importante de industrialización de todo el mundo, esto también hay que decirlo, tiene un empuje tecnológico enorme, y en ese plano Estados Unidos está pulseando geopolíticamente por una economía china, con una economía china que en principio sacó a la gente una parte de la pobreza, luego se hizo una economía de exportación y ahora es un país que tiene un proyecto geopolítico que está exteriorizado en muchos aspectos. Uno es la ruta de la seda, 150 países que adhirieron al tema, para lo cual necesita lo que se denomina la cadena de perlas, que son los puertos en los cuales quiere tener inserción, que los puertos eventualmente pueden ser utilizados como bases militares, recordando que Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares fuera del propio territorio norteamericano. Entonces hay una pulseada geopolítica. Entonces, ¿cómo decir? Hoy no es el poder total, único y absoluto de Estados Unidos. Le guste o no le guste, está compartiendo la mesa con China, que también ejerce su músculo político, con esta alianza que tiene con Irán, que también trata de aglutinar a través de los BRICS, que los BRICS representan el 80% de la energía petrolera del mundo. Entonces, hay que compartir el poder en eso. Eso es número uno. Número dos, el poder entonces fue diseñado para que los que tienen, hablando mal y pronto, la manija de las decisiones quede reservado solamente a algunos. Incluso Brasil, hace poco había hecho también un reclamo, que tiene una economía cada vez creciente, una economía muy importante, la economía más importante de Sudamérica, México es la segunda, entonces tiene un crecimiento importante también Brasil. Decía, nosotros también queremos formar parte de lo que es el Consejo Permanente. Lo mismo también el reclamo que tiene la India, es un país que tiene el país más poblado del mundo, pero en concreto, por supuesto que hay pulseadas políticas. Respecto de que en Milei hubo poca gente para aplaudirlo, porque obviamente Argentina, desde el punto de vista de la inserción económica, no significa prácticamente nada. Era una economía mundial que maneja más de 100 trillones. ¿Me entiendes? Ahora bien, más allá de la personalidad del presidente Milei, hay que tener en cuenta que por supuesto que se alineó totalmente con el discurso prácticamente calcado, copy-paste, como bien decís vos, Santiago, del discurso en las Naciones Unidas. Pero también es cierto, y algo a mí me llamó la atención, la verdad que lo confieso, que incluso habló de la política, de la economía norteamericana. Ya no es solamente decir que en los grandes trazos, dijo que sacó de la recesión, que hizo esto, que hizo aquello. Entonces entró a ponderar detalles de la economía norteamericana. El trabajo de Donald Trump, claramente quedó expuesto esa situación. Pero le dedicó al Reino Unido, obviamente, golpeado hoy, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque el Reino Unido venía un poco yendo en contra de lo que el mundo quería respecto a, no me quiero meter en el tema, pero a Palestina y a Israel, reconociendo el territorio de Palestina, y por ende el hijo de Benjamín Netanyahu plantea la soberanía, que las Malvinas terminan
o son argentinas por supuesto, pero lo plantea casi como una afrenta, no era algo que lo decía Benjamín Netanyahu, sino su hijo. No, seguro, que no significa absolutamente nada. Que no es lo mismo que su No significa absolutamente nada. Y algo que hay que entender, por eso también quería abrir el juego de esto, ¿se va a ir Estados Unidos de la ONU? ¿Se va a desafiliar? No. Porque cuando a él no le gustan las cosas, crea otra cosa. Sí, de hecho, cuando X no le gustó, creó su propia red social. Por eso tiene el poderío para crear algo parecido con la fuerza que tiene la OTAN también, o van a ser diferentes y va cada año a ir a insultarlos y siempre pertenecer. Que respecto de si Estados Unidos va a retirarse eventualmente de tu pregunta de la ONU, no en absoluto, no lo tiene pensado en absoluto. Es un ámbito en el cual el presidente Trump criticó absolutamente, y yo personalmente también te digo, el tema del reparto del poder, miembros permanentes que tienen el derecho de veto, como que hay países de primera y de segunda, que lo hay, queda totalmente. Pero también es cierto que las Naciones Unidas no fue capaz de articular política para frenar grandes soluciones a grandes problemas. También es cierto que las mismas Naciones Unidas tenía, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, anteriormente se llamaba la Comisión, lo tuvo a Siria, que era con el depredador de la dinastía Bashar al-Assad, que dicho sea de paso, luego se refugió en Rusia, y también tuvo como dirigiendo alguna comisión de derechos de la mujer a Irán, en la cual las mujeres son en esa visión teocrática fundamentalista, la mujer no tiene prácticamente ningún derecho. Recordemos lo que pasó con Masha Amini hace 2 o 3 años, cuando ella osó caminar por la calle de Teherán, por las calles sin el velo que la cubría. ¿Qué te quiero decir con esto? Que obviamente hay muchísimas críticas a las Naciones Unidas. La pregunta es, si vos reformulás una institución, va de suyo que no es nada fácil en absoluto, pero los factores de poder van a querer seguir seguir estando, y esto no lo vas a poder soslayar, porque hay un hecho fáctico, que es la economía, es un hecho fáctico, que es la producción, que es otro hecho, que es la parte financiera, que es otro hecho, la parte militar también es otro hecho. Fíjate vos que incluso hablando de la parte militar, que en otro momento vamos a seguir hablando cuando vos quieras, lo que dice Zelensky en el discurso de hoy, que dice: sí, está muy bien tener amigos y está muy bien tener apoyos, pero si nosotros no tenemos armas, los amigos no nos sirven, porque los amigos que no están dispuestos a luchar con nosotros, en realidad, en definitiva, lo único que vale son las armas. Y en definitiva, esto también atalo en un collar que se abrocha. Fíjate lo que dijo Trump, te digo esto porque hay que tratar de entender todo este collar de pensamientos. Cuando Trump dice que Rusia era un tigre de papel, porque una potencia como Rusia tenía que haber acabado la lucha con Ucrania en prácticamente una semana. Y sin embargo los ucranianos siguen luchando, entonces le vamos a seguir dando armas a la OTAN y que ellos hagan lo que quieran. Y acá tomo un poquitito lo que decía Eduardo, que es muy cierto. Trump, ¿te acordás que cuando asumió el poder, qué dijo? Me voy a retirar de la OTAN, la había de financiar, y después presiona a la OTAN, porque de acuerdo a las disposiciones legales, la OTAN tenía que por lo menos aportar el 2% de los países miembros, que son 32, al presupuesto militar de la OTAN. Claro. Y al final muchos países no llegaban a ese 2%. Entonces dice, nosotros vamos a poner la mayor cantidad de dinero para defender Europa, y Europa, que está ahí mismo, ellos no ponen su propia plata. Y los obliga a poner del 2 al 5%. Sí, Albert, sobre todo en este punto, ¿no? Donde justamente hablábamos del Reino Unido y el revés que tuvo el Reino Unido proclamando el Estado de Palestina, y esta alineación tan directa. Justamente hay 3 de los 4 puntos que plantea que tienen que ver con el conflicto. Uno por el tema de Inglaterra, el segundo por el tema de la liberación de Gaza, y la reivindicación o el esclarecimiento de los 2 hechos de violencia en la Argentina. Bueno, vamos por punto, como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. En principio, todos como argentinos, claro que obviamente estamos contentos que haya por lo menos en un foro público el tema de las Malvinas como mínimo haya sido expresado como un deseo de reivindicación de lo que por legítimo derecho le corresponde al pueblo argentino. Y esto es un hecho sin duda, independientemente de las acciones electoralistas que pudieron o no haber existido, que posiblemente exista, como dice aquí Eduardo, seguramente. Número 1, respecto de las agendas, a veces son colindantes en algunos aspectos.
por ejemplo, respecto de Inglaterra, el chispazo se da en el tema de las Malvinas, sabiendo que Inglaterra en absoluto va a permitir esa situación. Respecto de los rehenes de Gaza, bueno, obviamente hay 48 personas, aparentemente, dijo el presidente Trump, nadie sabe cuántos están vivos o muertos, la mayor parte están muertos, esto seguro, lo que no se sabe es la cantidad. Hay que decir que también hay 4 argentinos dentro de los secuestrados que no fueron devueltos. Esto también hay que decirlo. Hay que decir que hay un genocidio en Gaza. Sí, eso es un tema también discutible. Que no es discutible, son 70.000 para mí es muertos. Discutible. Para mí, ese es un debate, es un debate que prefiero no traer a la mesa, porque es un debate muy ideológico. Y la verdad que prefiero saltearlo porque tenemos mucha información. No, perfecto. De todas maneras, obviamente a veces las agendas son concomitantes en algunos aspectos y a veces entran en chispazos con otros aspectos del tema, ¿me entendés? Bueno, esto es lo que hay, esta es un poco la política que estamos viendo en los grandes temas respecto de los ataques que tuvo la República Argentina. Reivindica lo que, bueno, un ataque fue en 1992, 17 de marzo, el otro 18 de julio, 1994, y es lo que está reivindicando. Te quiero comentar que el día de ayer la Cámara de Casación finalmente confirmó la aplicación del juicio en ausencia, porque esto fue apelado por el defensor oficial de los imputados para que celebre, que el año que viene se va a celebrar ya el juicio en ausencia, digo, en función de lo que él dijo. La ley de juicio en ausencia se votó en el Congreso también. Es correcto. Sí, yo fui uno que la impulsé en su momento. Él es uno de los impulsores también. Sí. O sea que en definitiva es un tema que también está pendiente ahí. Él lo trae a colofón y me parece bien en ese aspecto. Ahora bien, respecto del alineamiento de los discursos, sí, es un copy-paste respecto de Trump, se mete en la política norteamericana, opina absolutamente. Bueno, evidentemente hay intereses que están en este momento concomitantes. Es salvavidas de plomo, yo ya hablaba de salvavidas, ¿no? Cuando alguien te tira un salvavidas es porque lo necesitas. El tema es que es diferente. Si te deja flotando en el agua durante varios días, o si te levanta un barco. ¿Qué sienten que pasó? Mira, yo estoy escuchando atentamente a Eduardo y es un escenario posible. Pero también hay otra manera que no sabemos en realidad porque nadie es profeta. No sabemos qué es lo que va a suceder. Yo me inclino a pensar, en política no hay nadie santo, no hay nadie inocente, ¿estamos de acuerdo? Hay intereses, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. El que piensa que tienen amigos se equivoca. La historia lo demuestra. Creo que la pulseada o la jugada que hace Estados Unidos tiene que ver mucho más que está por encima de Argentina, tiene que ver con su pulseada de China. Porque supongamos que lo que dice Eduardo se verificara, supongamos, retiraría el apoyo, Argentina eventualmente tendría problemas importantes como que lo sigue teniendo. Fíjate vos que la verdad que sin este apoyo nadie sabía cómo se iba a hacer Argentina para evitar caer en un default. Esto también es una verdad. Esto es una verdad, pero la jugada que hace Estados Unidos, en mi opinión por lo menos, es mucho más importante que el tema del 26 de octubre. Es una jugada que tiene que ver con la pulsada de China, porque lo contrario sería dejarle abierto campo orégano a China en áreas que Estados Unidos quiere desplazarlo, y el desplazamiento tiene una visión de más largo plazo que el 26 de octubre. Desplazamiento chino. O por lo menos compartimentar el tema. Claro. Que no sea el único gallo que cacarea en ese gallinero.